Claro está que en este caso vamos a hablar del segmento toracolumbar, pero bueno, es algo muy por parecido y que la podemos obtención de implementar la imagen. en la región cérvico-torácica, ¿verdad? Cabe mencionar que antes de hacer el spin es necesario colocar la antena, nuestro GPS, en la columna del paciente, ya sea tanto para cirugía abierta como para cirugía mínimamente invasiva. Y entonces ya el fluoroscopio en 3D se va a dar a la tarea de hacer este rastreo o este escaneo de la columna del paciente. Incluso con la nueva versión podemos hacer la obtención de varios segmentos de la columna para aquellos que hacen deformidad y poder obtener toda la columna vertebral para poderla trabajar. Y una vez que se hace esto, bueno, las imágenes han sido pasadas al neuronavegador y ya estamos listos pues para hacer nuestro procedimiento. Bien, hay una parte del registro donde prácticamente se puede decir que nosotros nos involucramos, donde nuestra instrumentista se encarga de hacer el registro de todos los aditamentos con los que vamos a estar trabajando, ya sea para cirugía abierta o para cirugía cerrada. Y bueno, aquí nada más para mostrar todos los instrumentos con los que podemos estar trabajando, que van desde el puntero, van desde la aguja de Yamchidi, nuestro machuelo o tarraja, el mismo tornillo que se puede navegar, o bien los aparatos de poder, como puede ser el Midas, que también es navegado. Y una vez que ya hemos hecho todo lo anterior, pues procedemos a hacer lo que es ya propiamente la navegación. Aquí en este caso, ¿verdad? Estamos haciendo el machuelado de un pedículo para posteriormente colocar nuestro tornillo que debe de pasar en forma adecuada a través de nuestro pedículo, tratando de no violar ni la pared medial ni la pared lateral. Las ventajas, pues, de la navegación espinal es que vamos a tener una mayor precisión al colocar los tornillos, o si por algún motivo alguno de estos quedó mal posicionado, tenemos la ventaja de que antes de cerrar al paciente podemos hacer la recolocación in situ. Algo que yo insisto mucho con mis fellows en este programa de columna es que la exposición a la radiación es una parte muy importante. Otra que también consideramos es la comodidad ergonómica al no usar mandiles plomados y sobre todo a la hora de estar trabajando, que nuestra visión va a ser directo hacia las pantallas y no hacia abajo, hacia el paciente, evitando los problemas de cervicalgia o cervicobraquialgia que muchas veces el cirujano está expuesto a la hora de sus cirugías. Y también un punto que considero que deberíamos de tomar en cuenta, pues es la protección médico-legal, al menos en los Estados Unidos, donde ya se tienen más de 300 de estos equipos, es obligatorio el que se tenga que utilizar. Las desventajas, pues sí, puede ser que pudiéramos al principio tener un mayor tiempo quirúrgico, sin embargo, en cuanto mejoremos nuestra curva de aprendizaje, este se va a ir acortando. Pero cabe mencionar que el tiempo en el que se pone un tornillo es mucho menor que en otras técnicas, ya sea de fluoroscopía o de manos libres. Y eso no lo digo yo, eso está bien descrito en la literatura. Existe un costo, pero también, al igual que lo que pasa en la neuronavegación craneal, el costo-beneficio es mucho mayor, tanto para el paciente como para uno. Y bueno, se requiere un espacio suficiente en el quirófano para tener los equipos y poder trabajar en forma a gusto. Hablando de la precisión al colocar los tornillos, este es otro de los artículos que nuestros fellows presentaron el año pasado y que se refería precisamente a la seguridad de colocar los tornillos transpediculares en los segmentos toracolumbares. Así, en términos generales, basados en la escala de Chibasky, donde el 1A y el 1B se refiere a aquellos tornillos que han sido colocados en forma satisfactoria, pudimos observar que nuestros tornillos en este grupo de pacientes fueron colocados arriba con una mayor precisión en arriba del 98%. Ahora bien, hablar de la navegación en la columna cervical, pues es un tema que creo yo que todavía está bastante virgen.
y más si hablamos sobre la navegación de la columna cervical anterior, como vamos a ver más adelante. Puede ser implementada en una variedad de desórdenes espinales donde nosotros requerimos precisión. Y esta precisión no solamente está en relación al colocar tus tornillos, sino también en la precisión a la hora de eh, localizar, por ejemplo, lesiones tumorales o en casos de destrucción vertebral, donde es importante definir los límites entre de lo que está sano y de lo que es anormal. Muchos de los procedimientos implementados de la navegación en la columna cervical tiene que ver con la estabilización a través de tornillos hacia las masas laterales o bien hacia los pedículos. ¿Por qué es importante tratar de ir cada vez adentrarnos más en implementar esta tecnología? Bueno, porque como es bien sabido por todos nosotros, existe una proximidad de ciertas estructuras críticas a nivel de la columna cervical, como son la arteria vertebral, la presencia de raíces nerviosas o la misma médula espinal, donde el canal es más estrecho a este nivel. El hablar de una mal posición de los tornillos, pues nos puede acarrear complicaciones desde el punto de vista neurológico, o bien vasculares, o bien la pérdida de estabilidad por el solo hecho de que alguno de los tornillos esté mal colocado y que tengamos esta mala fusión en nuestro paciente. Entonces, la navegación nos permite reducir el error de la mala posición, pero también algo que yo quiero aquí mencionar es que mejora la habilidad del cirujano. Y esto nos permite, cuando tenemos que ir a intervenir un paciente donde, por ejemplo, nosotros que en el hospital universitario no contamos con el neuronavegador y el OAR, el hecho de haber tenido esta práctica o esta enseñanza con el neuronavegador nos permite llevar a nuestra mente cuál es la configuración de un determinado proceso que nos vamos a enfrentar. Bueno, ya desde 1990 se tenía el desarrollo de la tecnología de imagen, hablando pues de la simple fluoroscopía, pero fueron hasta años después que empezaron a implementarse los sistemas de navegación basado ya sea en tomografía intraoperatoria o basado en fluoroscopía en 3D. Esto nos dio un mayor entendimiento de la anatomía, donde empezamos a tener más seguridad y menor exposición a la radiación, menor tiempo quirúrgico, más corto y un decremento en las complicaciones. Tenemos pues la facultad de tener una mayor precisión en la localización. Podemos implementar una serie de instrumentaciones. Nos permite hacer la planeación de incisiones más pequeñas, sobre todo tratando de hacer cirugías mínimamente invasivas, o bien establecer adecuadas descompresiones para diversas patologías, igual que lo que pasa a nivel de la columna toracolumbar. Ha venido implementándose o ha tenido una gran popularidad para los abordajes cervicales posteriores e incluso anteriores, como vamos a ver adelante. Bien, hablando pues de la columna cervical posterior, específicamente de los segmentos C1 y C2. Por sus características anatómicas únicas, pues nos permite pues eh, tratar de implementar una mayor seguridad para nuestro paciente, tomando en cuenta que a nivel de C1 y C2 existen estructuras vasculares como puede ser la arteria vertebral, donde una lesión esta estructura, a esta arteria, pues nos puede acarrear serias complicaciones. Se puede hacer para casos que tienen el antecedente de un trauma, de artritis reumatoide, infecciones, tumores o bien malformaciones congénitas o degenerativas, donde la columna está inestable. Entonces, el propósito de esto va a ser tratar de hacer procedimientos de fusión. Los tornillos únicos, como puede ser el transarticular de C2 a C1, vamos a tener la desventaja que si no planeamos o si no utilizamos la navegación, utilizando las técnicas convencionales, podemos lesionar la arteria vertebral. Entonces, donde preferimos usar la instrumentación hacia las masas laterales.
Con esto tenemos menor ruptura de pedículos, un tiempo quirúrgico, pérdida sanguínea y menos radiación. La técnica quirúrgica, como establecemos la navegación para esta parte, es que una vez que hemos colocado al paciente en la posición prono, vamos a darnos a la tarea de ver si nuestro GPS, en este caso nuestra referencia, la vamos a colocar a nivel de una apófisis espinosa o bien la vamos a adaptar al cabezal de Mayfield. Y una vez que hemos tirado el spin con el O-arm o con la fluoroscopía en 3D, entonces tratamos de colocar o insertar nuestro puntero para ver cuál va a ser la trayectoria que vamos a seguir. Una vez que hemos grabado dicha trayectoria, entonces podemos utilizar un punzón o bien el Midas navegado y posteriormente la lesna y posteriormente ya si se requiere el machuelo y finalmente nuestro tornillo parcialmente roscado como se observa aquí en esta diapositiva, donde tiene unas características únicas específicamente para esta región, es decir, para colocar nuestro tornillo en C1. Este fue una de las prácticas que habitualmente hacemos ahí en el laboratorio en Cadáver en Forward. Y este es un caso que nos llegó, un paciente masculino de 30 años con una caída en bicicleta que llegó con esta fractura luxación C1, C2, donde hubo necesidad de someterlo durante unos días a tracción con el compás de Garner para luego obtener más o menos una reducción y posteriormente hacer la fijación C1, C2. Si bien es cierto, y aquí lo recalco, que en el Hospital Central Universitario no contamos con el OAR, el hecho de haber tenido estas prácticas con antelación en el cadáver nos ayuda pues a tener un mejor entendimiento de la anatomía y del concepto en 3D a la hora de estar trabajando. Otra de las implementaciones de la navegación espinal, pero hablando de la columna cervical posterior subaxial, se refiere a la colocación de los tornillos hacia las masas laterales. Tomando en cuenta que la columna cervical en este segmento es una de las más móviles de toda la columna, debemos de tratar de, pues, implementar, considero yo, cada vez más, si tienen la oportunidad, de usar, por ejemplo, los aparatos neumáticos para colocar nuestros tornillos. Existen diversas técnicas para la estabilización de la columna cervical, como veremos más adelante, y la única finalidad es tener un constructo de fijación que incluye los tornillos a las masas y las barras. Esto nos permite altas tasas de fusión con una movilización más temprana y rehabilitación del paciente. Los tornillos en las masas laterales, existen diversas técnicas, seguramente ustedes la conocen, las vamos a mencionar, cuyas angulaciones, trayectorias y puntos de entrada son diferentes para cada una de estas técnicas. La complicación más común que podemos tener puede ser una lesión a nivel de la arteria vertebral, la violación de la faceta o una fractura de la masa lateral. En términos generales, si no contamos con navegación, podemos colocar nuestro tornillo en la masa lateral, dirigido lateralmente 20 grados y cranealmente 30 grados. Las técnicas quirúrgicas implementadas para la inserción de los tornillos a las masas laterales, pues son todos estos descritas por estos autores. Vamos a mencionar rápidamente cada uno de ellos. La de Roy Camille, que fue de los primeros que implementó esta técnica, tiene como objetivo colocar el punto de inserción exactamente a la mitad de la faceta con una dirección lateral 10 grados, pero caudalmente, como se observa aquí, de 90 grados. El único inconveniente es que dicha trayectoria, si nos pasamos de la cortical, podemos lesionar la arteria vertebral. La técnica de Nazarian es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que no la vamos a tirar lateralmente, sino es más recta. Y la de Magel, que es la que más utilizamos nosotros cuando no contamos con la neuronavegación. El punto de entradas se localiza en el cuadrante superior medial, con una dirección de 20 a 30 grados lateralmente,
pero dirigido paralelo a la faceta. De esta forma evitamos el trayecto de la arteria vertebral. La de Anderson es muy parecido a la de McGill, sin embargo existen ahí pequeñas diferencias. El punto de entrada sobre todo es más medial a nivel de la faceta. El punto de Ann es también localizado en la parte medial, sin embargo no es tanto paralelo a la faceta superior, sino es más bien perpendicular a esta. Y por último, el RIU, cuya dirección es más bien hacia la parte más supero anterior de la faceta. El único inconveniente que podemos tener aquí es una lesión a nivel de la raíz, hacia el foramen donde sale la raíz, ¿verdad? Esto es más o menos un cuadro que resume cada una de las técnicas anteriores. Como les dije, la de Maguire creo que es la que más utilizamos casi todos nosotros y que tiene la ventaja que nos permite colocar tornillos un poquito más largos. Hablando pues de la implementación de la neuronavegación para la columna subaxial para colocar los tornillos hacia las masas laterales, es que nos va a facilitar nuestro punto de entrada, nos permite trazar una trayectoria y también nos permite trazar nuestro tornillo, la longitud del tornillo. La forma de hacerlo, tenemos una opción uno y una opción 2. Una vez que hemos colocado nuestra referencia en la apófisis espinosa o en el cabezal de Mayfield, entonces lo que hacemos es que nuestro puntero lo posicionamos sobre la faceta y luego a través de un punzón pequeño, ¿verdad? Podemos ir avanzando ahí poco a poco. O bien la opción 2, sin necesidad del punzón, es que directamente con el Midas navegado hacemos el punto de entrada y a su vez, una vez que hayamos trazado la trayectoria deseada, vamos avanzando poco a poco con el Midas. Una vez que se hace lo anterior, podemos introducir o no nuestro machuelo para preparar esta estructura y finalmente vamos a colocar nuestro tornillo previamente calculado la longitud. Y de esta forma podemos ver nosotros con precisión las estructuras que se encuentran alrededor de la faceta, podemos ver el canal, podemos ver el orificio de la arteria vertebral, etcétera. Les voy a presentar dos casos respecto a esto de la colocación de los tornillos a las masas laterales. El primero es un caso de un paciente masculino de 45 años, previamente con el antecedente de una operación de resección de un meningioma cervical y que una vez que fue intervenido, pues nuevamente debuta con una cervicobraquialgia derecha y debilidad del mismo, acompañado ya de una hiparesia derecha 4 de 5 de predominio braquial, ¿verdad? Podemos ver aquí eh, la resonancia sagital y la axial con una lesión de un volumen bastante considerable. Entonces, la forma en la que llevamos a cabo es que una vez que posicionamos al paciente, procedemos a tomar el spin de la estructura con la que vamos a trabajar, en este caso la columna cervical, habiendo colocado previamente eh, lo que es la estrella, ¿verdad? Y bueno, aquí el propósito fue no solamente colocar los tornillos a las masas laterales, sino que también tratar de delimitar con mayor precisión los límites del tumor donde existía todavía hueso o donde existía todavía una lesión para poder ampliar nuestra laminectomía y poder exponer más ampliamente la dura madre y la lesión tumoral. Este es el resultado al colocar los tornillos a las masas laterales. Y este es otro caso también tumoral, un masculino de 58 años, pero en esta ocasión se trataba de un chanoma, un paciente con 4 años de evolución, con una braquialgia derecha, acompañado de una hemiparesia igualmente derecha. En este caso decidimos hacer una laminectomía C4-C5, C4-C5 y parcial de C6, con resección microquirúrgica de la lesión e instrumentación hacia las masas laterales de C4 a C6.
El diagnóstico histopatológico, bueno, fue un schwannoma. Este es el resultado postoperatorio. Bien, entonces, específicamente para esta región, hablamos pues de los tornillos hacia las masas laterales, pero también hay otra opción dependiendo de las características anatómicas de la columna vertebral, y es hacia colocar los tornillos hacia los pedículos. Como ustedes saben, es el gold estándar en cirugía, sobre todo en los segmentos lumbosacros o lumbo, toracolumbares y sacros, con riesgo potencial de un daño neurovascular si es que violamos el pedículo, sobre todo a nivel cervical. Nos permite una mayor estabilización desde el punto biomecánico, ¿verdad? Ya que el fenómeno de pull-out pudiera estar presente si un tornillo está mal posicionado. La navegación en 3D nos permite, pues, tener un punto de entrada, hacer una trayectoria y ver, pues, la angulación que podemos hacer hacia ese pedículo. Es ideal para pacientes obesos o con pacientes osteoporóticos. Y la misma ventaja que había mencionado anteriormente, la menor exposición a la radiación. La técnica quirúrgica pues, es muy parecido a lo que se hace a nivel lumbosacro o torácico bajo, donde colocamos nuestra referencia, sobre todo en el segmento cérvico-torácico, nuestra referencia en el cabezal de Mayfield o a nivel de la apófisis espinosa. Y los mismos pasos que acabo de mencionar los podemos establecer poco a poco. Otra de las aplicaciones que tiene la neuronavegación es para realizar en la cervical posterior el procedimiento denominado como laminoforaminotomías. Esto está indicado para radiculopatías unilaterales, que puede estar o no sumado a cirugía mínimamente invasivas, como puede ser el tubular o el endoscópico. Es un reto para pacientes obesos y de cuello corto, y donde la navegación, créanme que es bastante eficaz y bastante seguro. La técnica quirúrgica para poder realizar esta es que una vez que tenemos a nuestro paciente en posición, colocamos el cabezal de Mayfield o lo que puede ser otro tipo de posicionador, y la referencia puede ser en el mismo cabezal o bien a nivel de la apófisis espinosa. Recuerden que uno de los problemas principales que podemos tener en esta región es tratar de elegir precisamente dónde vamos a colocar nuestro GPS. Esto es la base de todo el procedimiento. Si tú no tienes adecuadamente colocado tu referencia en el hueso o en otra estructura que no se pueda mover, vamos a tener el problema de que a la hora de hacer el spin y hacer la navegación, el error de 1 o 2 milímetros puede traer consecuencias que en ocasiones pueden ser garrafales, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos una vez que se coloca al paciente, se coloca la referencia y se toma el spin, pasamos la imagen del OAR o del fluoroscopio 3D hacia el neuronavegador, y entonces sí, ya desde la piel nosotros podemos identificar la estructura que vamos a trabajar. Y entonces es ahí en esa parte de la piel, previa trayectoria, previo trazado de, del sitio, pues, donde queremos trabajar, hacemos nuestra incisión. Generalmente esta es una incisión paramedial de 2 centímetros con la dilatación secuencial hasta que posicionamos nuestros dilatadores y posteriormente nuestro retractor, que puede ser un tubular expandible o no expandible. Y luego, con el puntero, hacemos más o menos una demarcación de cuál es el sitio que yo quiero fresar para exponer precisamente el foramen y poder liberar la raíz, ¿verdad? Este, esta, este fresado lo podemos hacer con el Midas o bien con nuestras pinzas de Carrison. Aquí les voy a presentar un caso que para mí sí me dejó bastante enseñanza, eh, y que por lo que voy a presentar, ustedes ya tomarán
sus debidas precauciones en determinado momento, ¿verdad? Este es el caso de una paciente de 48 años, golfista, que llega al servicio de urgencias con una cervicobraquialgia izquierda, intensidad 10 de 10, es decir, llegó en un grito. Le toman su radiografía de la columna cervical. Lo que podemos observar, pues existe un colapso ahí del segmento C5, C6, con formación de osteofitos, tanto anteriores o posteriores. Se procede a hacer la resonancia de la paciente y bueno, pues lo que se logra apreciar es que existe lo que puede ser un disco extruido en este nivel, una pequeña protrusión más abajo y en el segmento, en el corte axial, podemos ver aquí la protrusión del disco con una disminución del foramen a ese nivel. La paciente llegó el 7 de mayo del 2022 y entonces, pues ante ese panorama, decidí hacerle un abordaje anterior de una fusión cervical C5, C6, C6, C7, como se observa aquí en estas diapositivas, donde consideré yo en su momento que se logró una adecuada descompresión, incluso vean cómo el espacio se logró abrir significativamente, ¿verdad? E incluso la paciente mostró una evolución satisfactoria con mejoría de su dolor, ¿verdad? Incluso hasta la I de alta. Sin embargo, 4 días después, la paciente llega, reingresa con el mismo dolor, la misma intensidad, acompañado ya de disestesias a nivel del brazo, del miembro torácico izquierdo. Y entonces se le hace la radiografía de control, pues dije, sus cajas intersomáticas se aprecian, no se ha movido nada, le hago la resonancia y veo que persiste esta protrusión en el mismo sitio, ¿verdad? C5, C6. Y entonces mi razonamiento dije, pues hice una descompresión incompleta, creo que se quedó disco, o a lo mejor a la hora de poner, aunque lo dudé, ¿verdad? De poner la caja, un fragmento se haya metido más. Y entonces el plan fue hacer un retiro del implante y ya la revisión con microdiscodectomía. Y entonces, eh, todavía logré sacar un poco más de disco y en el posoperatorio, si bien es cierto que existió una mejoría discreta, todavía persistía y como ustedes saben, el paciente que llega con una hernia de disco a nivel cervical, el resultado incluso lo podemos obtener inmediatamente de la cirugía con el alivio del dolor, cuando sobre todo se trata de una radiculopatía. Entonces la paciente persistía con su sintomatología, y bueno, pues dije, ok, vamos a solicitar la interconsulta clínica del dolor, vamos a manejarla con otro tipo de medicamentos, ¿verdad? Sin embargo, pues había algo ahí que no dejaba de todo a gusto, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue hacerle una tomografía de este segmento y yo sorpresa que me llevo al ver que gran parte de esa protrusión que se apreciaba en la resonancia, pues no se trataba de un disco duro, Explicaba con sus familiares en la tarde sino más bien que, de que esta iba en tema de exostosis, que más bien consideré como un tipo osteopetrosis a este nivel. Y vean cómo está deformada toda esta parte de la vértebra. Incluso también ustedes pueden observar que existe una anomalía a nivel del trayecto de la arteria vertebral. Entonces, por estas características y por todo lo que ya habíamos pasado previamente, pues decidimos llevarla a hacer una foraminotomía, un mini open navegado con resección, con un fresado pues de la lámina y de la faceta, tratando de exponer ahí la raíz nerviosa y todavía hacer un fresado más de esta porción de la faceta, ¿verdad? Este es el resultado postoperatorio. Ustedes pueden ver aquí la laminoforaminotomía, cómo se logró ya una adecuada descompresión, porque tratar de ir a rebajar esta estructura, creímos que pudiera tener complicaciones, sobre todo si este fragmento pudiera meterse hacia el conducto de la arteria vertebral. La paciente mejoró
y años después volvió otra vez a jugar golf, que es a lo que ella se dedica desde el punto de vista profesional, hablando deportivamente. Bien. Otra, otra implementación de la navegación a nivel de la columna cervical es por vía anterior. Y realmente existe poca información al respecto. Y de lo que pude yo recabar fue de mi amigo el doctor Parajón, ahí que está en España, donde curiosamente mucha de esta parte la logré obtener de lo que él tuitea o posteaba o postea, ¿verdad?, en esta red social. En este caso, él hace una reducción por una fractura de odontoides, donde luego de hacer todo esto del spin, la colocación la colocación del cabezal, la colocación de la referencia, sobre todo, eh, en este caso en particular, se utilizó para hacer el trayecto de lo que viene siendo la fresa hacia todo el odontoides hasta la punta del odontoides para posteriormente colocar el tornillo, ¿verdad? Incluso él aquí menciona que hizo una técnica combinada de tradicional usando el fluoroscopio con el neuronavegador. Nosotros también hemos hecho algo parecido, pero utilizando dos arcos en C, de tal forma que podemos obtener una vista AP y una vista lateral, ¿verdad? Igualmente con resultados satisfactorios. Nos hubiera encantado haber tenido todos los implementos para hacer el abordaje, pero desde el punto de vista navegado. Otra parte que se puede navegar de la columna cervical anterior, pues corresponde a los segmentos más distales de C3 a C7. Todo es bien sabido por todos nosotros que el procedimiento de fusión más utilizado pues es el ACDF, implementado desde 1958, ya sea para nivel único, nivel o multinivel. Se puede implementar para procesos degenerativos, infecciosos, neoplásicos y bueno, todos nosotros sabemos que la fluoroscopía va a ser el gol estándar, pues para hacer todo el procedimiento en sí, ¿verdad? Desde que empezamos hasta que colocamos ya sea nuestro espaciador intersomático o nuestro injerto o este, nuestra placa cervical anterior. Existe realmente información limitada utilizando el neuronavegador. Y la información que existe al respecto es para tratar de identificar, por ejemplo, los puntos de entrada de nuestros tornillos, sobre todo en los segmentos más inferiores, donde a veces es difícil por las características del paciente, paciente obeso, paciente con cuello corto, ¿verdad? Se puede implementar para hacer corpectomías, sobre todo para tratar de delimitar hasta dónde se extiende o no un tumor y ver qué parte todavía está sana si yo deseo hacer un procedimiento de fusión. La técnica quirúrgica es la colocación de nuestra referencia en el cabezal o en la mesa quirúrgica, o en este caso nosotros lo utilizamos para hacer una revisión precisamente ya con los antecedentes previos, sobre todo de la paciente que les acabo de comentar, tratando de verificar que luego de haber hecho la descompresión pudiéramos tener precisamente una adecuada liberación a nivel del foramen, ¿verdad? Se puede hacer una planeación de la inserción de los tornillos o bien una descompresión foraminal por vía anterior. Y aquí les voy a presentar este caso. Este es un paciente masculino de 57 años que llegó con una cervicalgia posterior desde marzo del año pasado, acompañado de adormecimiento de la mano ipsilateral de la mano derecha, progresivo, constante, y en su momento llegó con una cervicobraquialgia derecha, ¿verdad? El estudio de electromiografía reveló una radiculopatía C6, C7 y C8. Y desde el punto de vista físico, aquí se pueden mostrar las características que el paciente portaba. Debilidad del brazo, limitación de los arcos del cuello con signo del Hermit positivo y los reflejos
de estiramiento muscular a nivel torácico disminuidos. Esta es la resonancia del paciente. Voy a ir mostrando cada uno de los niveles. Se puede ver aquí en C4, C5 una protrusión más cargado hacia el lado izquierdo. Esto es en C5, C6. Aquí se ve más parejo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y a nivel de C6, C7 vemos una disminución significativa de ambos forámenes. Esta es la tomografía. Dije, no me va a volver a pasar. eh, Tratando de visualizar cada uno de los forámenes de cada uno de los niveles, tanto derecho como izquierdo, desde C3 hasta C4, C5, C5, C6, C6, C7. Y entonces procedimos a hacer un abordaje cervical anterior con la respectiva osteofitectomía, discoidectomía, sobre todo en el segmento C5, C6, donde estaba muy disminuido el espacio, donde existía un osteofito posterior, entonces hubo necesidad de meter la fresa y junto con la cucharilla y las pinzas de Kerrison, tratando de liberar adecuadamente este segmento, ¿verdad? Aquí podemos observar cómo se está haciendo la resección. Lo voy a hacer rápido por cuestiones de tiempo y para que ustedes vean el fragmento que se logra rescatar una vez liberado tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y una vez que ahí se ve el fragmento de disco, ¿verdad? Hasta que finalmente lo retiramos. Ujú. Y luego procedimos a colocar nuestra referencia en nuestro separador intersomático. Colocamos el O-arm, hicimos el spin de esta estructura y pasamos la información al neuronavegador, ¿verdad? Y entonces, una vez tratados cada uno de los niveles, desde C4 hasta C7, procedimos a colocar nuestro puntero en cada uno de los forámenes, como se observa aquí del lado derecho, como se observa de este otro lado, del lado izquierdo. Igualmente lo hicimos en C5, C6. Podemos visualizar perfectamente cómo nuestro puntero entra hasta el foramen y finalmente C6, C7, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿verdad? Y esto fue el resultado posoperatorio una vez colocados nuestros injertos y nuestra placa a ese nivel. Bien, para concluir este tema que se me hizo bastante interesante, sobre todo eh, porque no existe tanta información de la neuronavegación a nivel de la columna cervical y menos a nivel de la cervical anterior. Se tienen grandes beneficios, particularmente para abordajes MIS, y ha venido ganando aceptación en los abordajes cervicales posteriores. El problema que podemos tener es la limitación para colocar nuestra referencia, porque si queremos navegar este segmento, forzosamente tenemos que colocar al paciente y fijarlo en el cabezal de Mayfield. Nos va a reducir la malposición de los tornillos cuando hablamos de las masas laterales o pediculares, menos tiempo quirúrgico, menor pérdida sanguínea, menos radiación, esto es definitivo, y la reducción de eventos adversos. Y bueno, aquí concluyo mi participación. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, eh, alguna pregunta, con todo gusto estaré dispuesto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una brillante ponencia, un tema interesante y la verdad bastante novedoso. Sí, es Ya, correcto. hemo- ya hemos visto mucho de navegación en tornillos toracolumbares, un poco más cervical posterior, pero cervical anterior, la verdad yo no vi algunas ponencias con varios casos. Busco en el chat a ver si hay alguna pregunta. De tanto, no sé si algún participante desea hacer una pregunta o un comentario. Puede levantar la mano. Mientras piensan, estamos hoy en el webinar 97 y estamos muy cerca de estar en abril en Tijuana en el Spine Webinar 100, al cual esperamos
tener la presencia de todos los participantes. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Por acá no encuentro. No sé. Buenas noches, doctor Luis Miguel Duchén, Doctor desde Guzmán. Sí, desde la Ciudad de México, doctor Carlos Arillanes. Sí, doctor, a sus órdenes. Sí, sin duda una plática muy interesante. Creo que la neuronavegación es una herramienta más para todos los que hacen cirugía de columna y quieren navegar para poder precisar o para poder colocar constructos cortos o largos y de acuerdo también a las complejidades de las zonas de transición como la cráneo cervical, ya lo mencionaba usted, a nivel de Sí, C1, C2. Tenemos otras transiciones, C7, T1, T2. Y creo que la neuronavegación nos da la oportunidad de poder, de alguna manera, que nuestros constructos queden bien. Pero para hacer formaciones de fellow, para hacer formaciones de residentes y para buscar todos los colegios que hacen cirugía de columna en México y en otros países, creo que no está al alcance de todos, ¿no? es correcto. Entonces, muchos hospitales de alta especialidad en México creo que siguen utilizando ese navegador, pero en manos libres, ¿no? Y los puntos de referencia, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar mucho la anatomía quirúrgica para poder colocar un tornillo a nivel atlantoaxoideo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ya bibliografía bien establecida de las técnicas de Magers, de Anderson o de Ann, en donde precisamente el punto de referencia anatómico y colocar bien a tu paciente en una posición donde la columna cervical quede de acuerdo por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, tenemos que buscar la manera, cómo ponerle la posición adecuada para poder introducir, como usted decía, el drill o hacer la perforación para poder insertar el tornillo y navegar por abajo de la arteria vertebral, ¿no? Que esa es una de las partes muy importantes en relación a la fijación atlantoaxoidea y sobre todo saberla reducir, ¿no? Entonces hay criterios biomecánicos o criterios anatómicos o fisiológicos en los cuales tenemos que orientarnos a la hora de pasar el tornillo pedicular navegado en nuestro neocórtex cerebral y saber Exacto, exactamente por así dónde es. va a navegar, ¿no? Por dónde va a navegar el tornillo. Y si bien es cierto, en las fracturas porodontoides ya hay abordajes clásicos en donde nos permiten navegar hasta la base de C2, ¿no? Son abordajes retrofaringios o por dos traveses por debajo de la mandíbula. Hacemos un abordaje eh, un poco más amplio, pero sí identificamos la base de la odontoides y por ahí con la maravilla del arco en C podemos navegar y podemos colocar los tornillos. Ya en muchos hospitales de México, vamos, estamos haciendo esas referencias anatómicas y sobre todo las manos libres son los que nos dan la habilidad y la destreza para poder colocar un tornillo a nivel pedicular. Tenemos otro problema grande, ¿no? Las deformidades. Entonces, tenemos que tener plantillas ya especiales, porque si no tenemos el OAN, tenemos que buscar otra herramienta que nos permita colocar el tornillo en deformidades espinales que tienen una concavidad o una convexidad muy amplia y tienen un Nashimoe tipo 3 o 4 del componente rotacional de cada cuerpo vertebral. Y entonces ahí ya vienen otras herramientas como hacer las plantillas o hacer los modelos en 3D.
Ya hay Así modelos es. que se diseñan y se colocan ya los dispositivos vértebra por vértebra para poder navegar con las manos libres o con esa, vamos, con esa anatomía crítica o patológica que tiene cada cuerpo vertebral o cada segmento para poder navegar un tornillo navegado, pero con el arco en C. Entonces, creo que OARM o lo que es la neuronavegación es una herramienta útil que le permite al cirujano poder resolver un problema complejo y llegar a un buen resultado. Pero ¿qué pasa con los fellows? ¿O qué pasa con los residentes o las universidades? Nosotros Mm. somos formadores de fellows aquí a nivel nacional en nuestro país, así como muchos hospitales que tienen los fellows. Les estamos entrenando la anatomía quirúrgica, la precisión y la exactitud en la cual tienen que navegar con su tornillo, pero en manos libres, ¿no? Entonces, hay muchos puntos anatómicos, hay muchas referencias y si bien es cierto, si tenemos la oportunidad de utilizar este tipo de herramientas como es la neuronavegación, totalmente de acuerdo con usted, doctor, pero Así sí es es. muy importante que al fellow se le instruya la anatomía quirúrgica para poder desarrollar esa habilidad y esa capacidad para poder colocar estos constructos. En un congreso en México, en AMSICO, yo como coordinador académico me hicieron una pregunta y me decían, ¿cuántos tornillos tiene que pasar un fellow para poder tener un adiestramiento en colocar constructos, ¿no? Entonces yo les decía hasta 130, 150 tornillos que pasen en un entrenamiento de 2 años, que ya tenemos los avales por diferentes universidades en nuestro país, Así entonces es. ahí adquieren esa habilidad. Pero si Sí. tenemos la oportunidad, bueno, tendríamos que aprovecharla, porque lo que buscamos, como usted lo decía, es seguridad, es precisión, menos tiempo quirúrgico, menos sangrado, pero si estamos con los formadores del recurso humano, que son los fellow o los que van a hacer la nueva especialidad en cirugía de columna vertebral, pues hay que enseñarles todas las bases que se requieren para que ellos solos puedan navegar con manos libres y que después, si tenemos estas herramientas a futuro, porque no está acceso a todos los hospitales, si la tienen, pues aprovechar la Sí. neuronavegación para resolver cualquier patología de la columna vertebral. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Gracias, doctor, por su comentario. Desde luego, todo lo que dice tiene la razón, ¿verdad? Digo, nosotros tenemos la ventaja en nuestro programa que mis fellows rotan tanto en el central universitario como en el Hospital Star Médica, ¿verdad? Y entonces pueden ellos tener esa oportunidad de poder comparar, pero sí, igualmente a la hora de que se van a enfrentar a un caso determinado cuando regresen a sus sitios de origen, Ujú. bueno, pues el tener el conocimiento adecuado tanto para cuando se tiene o no la neuronavegación. Estoy viendo aquí una pregunta que hace el doctor Reyes Salazar, creo, Sí, donde dice si el OAR utiliza radiación. Sí, por supuesto. claro, claro. Claro, utiliza radiación. Bueno, no lo comenté aquí, ¿verdad? Pero la ventaja que tenemos es que todo el team quirúrgico, incluyendo el anestesiólogo, instrumentista y todo, nos salimos del quirófano y nada más se queda el ingeniero biomédico y el técnico radiólogo para colocar el OAR y tomar el spin, ¿verdad? Se dice que deben de existir al menos 5 metros del isocentro Ujú. para que la radiación no se disperse, digo, al team quirúrgico. Entonces nosotros preferimos salirnos completamente del quirófano. Una vez que se toma, se quita el alarm y regresamos todo el equipo, ¿verdad? Pero sí, utiliza radiación. Hay la mano del doctor Gilberto, creo que es mi amigo. Ah, sí, Hola, es mi amiga. ¿Qué tal? Hola Gil. hola, mi querido doctor Duchenne.
Allá, recordándote cuando vimos allá en Bolivia que fuiste un queridísimo, queridísimo anfitrión con mi esposa, conmigo, que anduvimos allá en el Salad, De Uyuni, sí. en Yuyún. Excelente, excelente anfitrión, Dusan. Y muchas gracias por todo. Yo tengo aquí un comentario. Creo que Carlos, el doctor Arellano, de verdad, aparte de ser un amigo, es un pionero acá en Chihuahua de la neuronavegación. No, digo, tuvo la suerte como muchos, pues la hemos tenido en otros estándares, en otros ámbitos, en otros ambientes. Él tuvo la suerte de ser speaker de Medtronic y yo he sido testigo, ya que estoy también en Chihuahua, he sido testigo de su crecimiento y así como el doctor Guzmán y así como pienso que también, pues muchos aquí del auditorio, muchos de los que estamos aquí escuchando la plática, vamos a pensar eso que dijo ahorita el doctor Guzmán, y yo se lo dije hace tiempo al doctor Arellano, le dije, oye, y de veras, doctor Guzmán, se lo dije así, nada más que con pocas palabras, como somos acá en Chihuahua. Le dije, oye, Carlos, les está enseñando neuronavegación, les está enseñando LOARM, les está enseñando esto, y a la hora que se salgan de aquí a Star Médica, que pues Star Médica tiene 20 hospitales, no sé cuántos, y nada más en 3 tiene OARM. Y en todo México a lo mejor hay 10 ARM, 10 OARM, y se me hace 25. que se me hace que me faltan. Y Carlos me contestó, pero exactamente lo que yo quería oír. Me dijo, no, no, espérate, primero van allá a las minas de sal, allá al hospital universitario, que es el hospital central, aprenden anatomía, aprenden a poner tornillos sin OARM, sin neuronavegador, sin nada de nada, y acá ya vienen y hacen lo finito. Entonces le dije, oye, me da mucho gusto oír eso. Me dijo, no, no, no. Claro que ellos tienen que primero aprender anatomía. Como dijo ahorita el doctor Guzmán, yo cuando lo vi que me dijo que habían puesto esos tornillos y todo, sí se cuestiona mucho eso, pero pues Carlos ya tiene tiempo de ser speaker de Medtronic y yo estoy seguro que no lo hace por Medtronic. Él está fielmente convencido de que son buenos resultados, que a largo plazo son menos costos y bueno, los que ya nos entrenamos en la vieja guardia, que yo pues, ya llevo cerca de 1000 cirugías poniendo tornillos, y realmente si me pongo a hacer un porcentaje, pues tengo a lo mejor un 2-3% de falla de veras en tornillos, de veras, sin usar neuronavegador ni OAR. Pero yo sé que Carlos es un pionero, que el futuro va a ser ese, va a estar accesible al rato a todos los hospitales van a tener que llegar a eso porque no podemos bloquearnos ni podemos decir que yo lo hago sin OAR, yo lo hago sin neuronavegador y estoy igual de seguro que los que usan OAR o neuronavegador. Sería una falacia decir eso. La seguridad viene con el neuronavegador, viene con el OAR y la verdad es que cada día los costos son menos aquí en Chihuahua lo que está haciendo Carlos como que lo tiene una balanza muy bien balanceado. Tiene el hospital universitario, que la verdad va gente muy humilde, van tarumaras, van nuestros indígenas de acá de Chihuahua, van gente con los cuales, pues ahí sí, e igual que como están muchos hospitales de públicos de la República, están pues sin recursos y tienen que usar lo que hay. Y yo soy testigo, pues, yo avalo mucho a Carlos y mis respetos para él y su grupo, de que Gracias, operan profe. muchos pacientes en el Hospital Central, operan muchos pacientes sin neuronavegador, sin nada de eso. Y Carlos, esto que nos está platicando, pues lo usa acá para la high society, ¿verdad? Podemos decir acá para los de el alto nivel que llega a estar médica y que gracias a Dios pues qué bueno que es speaker de Medtronic, digo, qué bueno y que está metiendo todas las nuevas tecnologías con nosotros y que creo que las está usando muy bien y creo que es el futuro. En un momento va a llegar eso a que sea accesible para todos nosotros y vamos a llegar a eso, si no es a nosotros, pues a nuestros hijos. Tengo un hijo que está en el R3 de neurocirugía. Yo encantado que aprenda esas técnicas, pero obviamente, como dijo el doctor Guzmán, primero que aprenda, bueno, eso entendí, doctor Guzmán, primero que aprenda a poner tornillos sin neuronavegador
y sin OAR y Claro, sin nada. claro. Que se aprenda primero la Claro. anatomía y entonces ya le soltamos el OAR y le soltamos el neuronavegador si está disponible. Y felicitaciones, Carlos. Un Gracias, abrazote, Gil. doctor Duchel. Ujú. Saludos, doctor Sosa, doctor Guzmán. Saludos. Un abrazote desde Chihuahua. Gracias, Perfecto. Gil. Hay una pregunta antes de darle espacio al doctor Heber Alfaro de Omar Sánchez. Dice, ¿ha presentado alguna complicación con respecto a las imágenes obtenidas por el equipo OARM y es resultado de la colocación de los implantes, tornillos pediculares principalmente? ¿Es para ustedes muy exactos sus usos respecto a la colocación? Doctor Sí. Carlos. Sí, de hecho nosotros tenemos ahí un trabajo que es Ujú. una de las tesis de uno de mis fellows, donde colocamos más de 3.000 tornillos a nivel de la región toracolumbar y sacro, y donde el porcentaje de adecuada posición fue de 98.2%, ¿verdad? Este, que si hemos tenido que dice complicaciones respecto a las imágenes obtenidas por el equipo. Bueno, desde luego, el mayor, el OARM y el neuronavegador son muy precisos y eso está ya descrito a nivel internacional con diversos artículos, hablando de la región torácica, hablando de la región lumbar, etcétera, y haciendo las comparaciones con manos libres o con el fluoroscopio. Aquí la base de todo, y yo recalqué muy bien, es que si tu estrella, si tu referencia no está adecuadamente colocada o que se movió, que puede suceder, ¿verdad? Que a la hora de estar ahí trabajando, que alguno de los del equipo quirúrgico haya movido la estrella, pues el hecho de pasar eso va a hacer que tu tornillo esté mal posicionado. Pero tú puedes ver si no existe una coincidencia. Digo, por eso ahí la importancia de conocer la anatomía, de decir, ok, yo estoy aquí viendo mi pedículo, sé que por aquí va a ser mi punto de entrada, pero que no corresponde a lo que estoy viendo en la pantalla, pues simplemente algo está pasando. Y entonces, ¿qué haces? Pues nuevamente metes el OAR, tomas un segundo spin y ya verificas que se correlacione lo que está en la imagen con lo que tienes ahí enfrente con tu paciente, ¿verdad? Ahora, Per- este, sí nos ha tocado que, sobre todo cuando van ingresando los nuevos fellows, que a la hora de colocar el tornillo, ¿verdad? Pues quedó mal posicionado y entonces, una vez que se pusieron todos, metemos nuevamente el O-arm y si vemos que un tornillo está mal colocado, pues simplemente lo quitamos y lo reposicionamos ahí mismo, ¿verdad? Si es que no hubo una violación así extrema del pedículo. Si es así, ponemos un tornillo más grande, más grueso, pero eso es antes de cerrar al paciente, ¿verdad? Esa es la Perfecto. ventaja del VARM. Doctor Ever Alfaro, un saludo. Pachi, ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Soy Miguel, gusto saludarte. Doctor un Carlos, gusto. excelente plática, creo que lo abordó bastante bien, en específico Gracias. para todos los fellows que están aquí con nosotros y conectados. Veo que tiene bastante audiencia, como 115, 120, algo así vi. Igual, doctor Guzmán, Antonio, un gusto saludarlos. Simplemente recalcar lo que ya están comentando abundantemente, pero creo que no podemos dejar a un lado la objetividad, el tratamiento, la planificación química, que es todo lo que ya están diciendo, pero siempre con una nueva tendencia y evolución. Y que esos nuevos cirujanos o cirujanos jóvenes pues están muy adentrados en este tipo de tecnologías. Creo que sería eh, eh, el error principal de nosotros como un cirujano un poco ya más experto, el no proveerlos si se puede, ya sea en un medio privado o en medio público, que algunos lo tendrán, o muy pocos en México, pero principalmente en el medio privado. Entonces, nuevamente felicitarlo, excelente Gracias. charla, me pareció bastante interesante y pues a seguir adelante educando nuevos proyectos y prospectos, ¿no? Claro, con todo gusto. Gracias, doctor. Sí, bueno, creo que no hay más preguntas de momento. Yo quería hacer un comentario respecto a que evidentemente las tecnologías siempre intentan buscar mejores resultados para los pacientes, facilitar el trabajo del cirujano, pero son realidades diferentes. Ahí en México estamos viendo
que en propio Chihuahua, en la parte pública no tiene SOAM y en el privado sí. Acá en mi país no tenemos un solo OAR, no tenemos OAR, no existe, no hay uno. De todas maneras, igual se ha intentado hacer algunos elementos de neuronavegación con otros sistemas, pero hay que adaptarse, o sea, la tecnología va a llegar en algún momento y hay que aprender. Lo que me ha gustado mucho el doctor Arellanes es que le ha dado un enfoque que va más allá de lo clásico del tornillo pedicular, Exacto, toracolumbar, sí. y se ve que se puede hacer. Evidentemente, quizás cuando uno no tiene la práctica habitual, demora más, porque cuando yo he hecho los fellows en Brasil, en Chile he tenido acceso, en la propia clínica alemana, todo paciente que se pone un tornillo se hace OAN, o sea, no, ahí no hay discusión, o sea, paciente Así entra, es. se planifica, se pone el tornillo, se acaba, se hace el examen, se verifica un tornillo, parece que está medio mal, se lo cambia de inmediato, o sea, ese es Sí, el primer mundo que también hay en Latinoamérica, pero hay otros en donde la gente no tiene ni siquiera para comprar el tornillo. Entonces, tenemos que aprender a jugar en todo eso y apoyo la noción de que todos los futuros cirujanos de columna o quienes estamos interesados de siendo ortopedistas o neurocirujanos en ser cirujanos de columna, nos entrenemos en las técnicas abiertas primero. Si bien la mayoría de nuestros países hace ese paso, hay algunos en donde hay mucha tecnología, precisamente, por ejemplo, la clínica alemana, en donde tienen mucha facilidad para manejar eso, pero antes siempre tienen que tener el- la manualidad de hacer el freehand, el saber hacer el tornillo guiado con rayos X para facilitárselo con el OAN, porque si entrenamos a los colegas sin esa habilidad, el momento que tenga alguna dificultad, ahí vamos a tener grandes problemas con los pacientes. Entonces, la tecnología requiere el conocimiento y eso es muy importante, tanto anatómico, tanto de saber a quién poner los tornillos y cómo y la parte técnica. Entonces creo que ese equilibrio que se está haciendo énfasis es fundamental para tener buenos cirujanos de columna. Doctor, no sé, doctor Sosa, si usted tiene algún comentario. Tal? Buenas noches. Sí, pues, estaba escuchando los perfectos comentarios. Realmente yo creo y estoy totalmente, yo no estoy en desacuerdo absolutamente de las grandes escuelas que se están formando en la actualidad. Claro, todo el mundo lo sabemos y siempre se va a hacer. Todos los que estamos en esto entrenamos para hacer, para ver la anatomía, hacer las técnicas quirúrgicas y eso es sumamente importante y lo sabemos siempre, los fellow, los residentes nos entrenamos y se están entrenando. Ahora, implementar esto que el doctor Arellanes en su escuela tiene un tanto la facilidad, que es lo que yo veo, un residente, un fellow muy potente, muy potente. ¿Por qué? Pues porque vamos hacia allá y no podemos estar en contra de la tecnología. Claro está que cada uno de nosotros la vamos a tomar con cierta medida, pero es algo extremadamente importante y a medida de que pasen los años, pues nos daremos cuenta que va a haber menos errores, menos lesiones en el paciente y esto es sumamente importante. Algo que comentó el doctor Arellanes y que es muy importante y que de verdad nos sigue faltando mucho en México y en algunas partes de aledañas, pues es los laboratorios. Sin duda, el laboratorio en cadáver nos sigue haciendo falta, sí. necesitamos más práctica, tanto para la técnica quirúrgica como ahora la técnica navegada, ¿no? Doctor, tengo una pregunta en cuestión, fíjese que yo he tenido ahí muy pocos casos, pero sí he emprendido en la navegación un tanto, la verdad, lo que dice que es muy cierto cuando iniciamos, híjole, nos tardamos mucho. ¿Qué Ujú, recomendación, Doc, me puede dar personalmente para no tardarnos tanto? Porque yo sí, la verdad le soy sincero, hasta me he desesperado un tanto y le soy ujú, muy franco, me he desesperado un tanto, pero obviamente esto es por mi falta de expertise en navegación. Claro. Sí, con todo ujú, gusto, doctor Sosa. Nosotros, te estoy hablando de hace casi 9 años que nosotros iniciamos con esto de la navegación. Y el principal problema es el flujo de trabajo, a tal grado que nosotros contratamos a dos instrumentistas
que pertenecen pues a nuestro equipo, ¿verdad? Y entonces ellas están en todas nuestras cirugías. Y ellas se encargan de hacer toda esta parte inicial del flujo de trabajo, que es sobre todo el registro de los instrumentos, ¿sí? Este, de tal forma que antes de empezar una cirugía, nosotros le decimos, vamos a tener, no sé, un mist lift navegado, y ella sabe que el equipo que debe de llevar al quirófano es exclusivamente el equipo para esa cirugía, ¿verdad? Y entonces ella hace el registro de cada uno de los instrumentos, de tal forma que a la hora de hacer nosotros nuestra incisión, ya nada más le decimos, pásame el punzón, pásame el machuelo, pásame el tornillo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí nos ahorramos una parte muy significativa. Y nada más el hospital nos aporta el ingeniero, el técnico radiólogo, que es el que tiene que mover al OARM, y al ingeniero biomédico que se encarga de la parte del neuronavegador, en este caso del S8, ¿verdad? Y de esta forma hemos podido ahorrar un tiempo valioso en este sentido. Entonces, mi Vale. recomendación es que tú formes tu propio grupo, tu propio equipo, incluyendo a las instrumentistas. Digo, ya actualmente muchos de los cirujanos tienen a su propia instrumentista, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Que se encarga pues de los materiales y demás. Muchas gracias, Doc. Y una muy rápida es así como ha visto la evolución en que ya lleva 9 años haciendo estas técnicas, ¿cómo usted ve el futuro en esta tecnología en 10 años? Pues lo que te puedo decir es que yo creo que este año empezamos con el robot. Ujú. Ok, Ya ok, tenemos suficiente experiencia en la neuronavegación, y creo que ya necesitamos dar ese paso que es el robot, ¿verdad? Digo, que tengo entendido que van a llegar 3 equipos a México, de los cuales 2 van a estar destinados a la Ciudad de México y uno precisamente a Chihuahua. ok. Gracias, Doc. Perfecto. Mi Doctor último Guzmán, comentario, sí. sí, mi último comentario para el doctor Carlos Arellanes y también para Ever Alfaro. El Ujú, doctor Ever utiliza muchas tecnologías, casi toda la cirugía o la ujú, mayoría de ellas, el doctor utiliza, ¿no? Nuevas tecnologías para poder resolver lo que se refiere a la patología de columna. Y esa misma pregunta se la hice al doctor Virgilio Ortiz en un congreso internacional en donde él, en una serie de casos, sobre todo en pacientes con deformidades espinales, pasó los resultados clínicos y radiográficos tratados con NOARP o navegados con NOARP. Entonces, con el doctor Virgilio Ortiz, le decía, bueno, es que estas tecnologías no están al alcance de todos. Es ujú, una medicina que si bien es humanista, no alcanza para todos. Y le hacía la pregunta al doctor y por eso quisiera que el doctor Arellanes me la respondiera, el doctor Ever Alfaro, de que es como comparar un Audi o un Mercedes contra un Sentra, ¿no? Entonces, quizá los dos vayan al mismo punto a donde quieran dirigirse, pero uno va navegado y el otro pues lleva una estructura básica que también puede llegar al mismo punto. Sí, es Gracias como, y claro, espero la respuesta de los dos. sí, ujú, claro. Si me permiten, es como cuando utilizábamos la guía Roji para localizar o llegar a una dirección. Y ahora pues utilizamos el Waze o el Google ujú, Maps, ¿verdad? Esto de la neuronavegación llegó para quedarse, doctor. Así. Es como también el advenimiento de los autos eléctricos. Yo sé que muchos prefieren el auto que suene mucho, este, ujú, que Con haga mucho diésel, ruido y demás, ¿verdad? con Pero luego diésel que se cuatro por suben a un cuatro, auto, mande, diésel 4x4. y 4x4 diésel y que saque Sí, humo y todo, ¿verdad?
Y en cambio, a la hora de que te subes a un eléctrico y ves el torque, pues yo dije definitivamente yo no la cambio a gasolina, ¿verdad? Entonces, igual, pero no solamente, digo, ya hablando propiamente de eso de la neuronavegación, tengo 58 años de edad y desde hace años, por eso fue que nosotros solicitamos a Ester Médica que nos compraran el equipo. Yo dije, yo ya no me quiero radiar más, ¿verdad? Y no Mm, solamente es la cuestión del cáncer que se puede adquirir por la alta exposición, hay muchos trabajos que hablan al respecto, sino también, por ejemplo, el problema de cataratas, de Catarata. dermatitis a nivel de las manos, de los brazos, ¿verdad? Entonces, y esto es algo que los felos de columna también deben de saber, ¿verdad? Se tienen que cuidar. La alta exposición a la radiación, sobre todo para cirugía mínimamente invasiva, hace que los cirujanos de columna tengan 25 veces más posibilidades de tener un cáncer de tiroides. Sí, Doctor, nada Así más que, yo solamente complementar ahí que con el doctor Carlos de Chihuahua me ganó el OAR y por eso no me mm. llevó acá a Veracruz de manera inicial. Pero ¿estás en bueno, estar? sí. Ok. Pero sí, doctor Guzmán, principalmente yo creo que de 20 años a la fecha, sí ha sido un incremento bastante importante en todas estas nuevas tecnologías y todo esto, siempre lo comento yo, que siempre es en pro y en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Buscando el éxito con las tecnologías que más tengamos. Por ejemplo, algo que yo hago obviamente mucho es una cirugía endoscópica y algo que Ujú, actualmente está muy de moda es un abordaje biportal. Yo ujú. utilicé abordaje biportal por la necesidad de darle el beneficio a ese paciente que no podía utilizar un abordaje uniportal, principalmente por el hecho de eso, en el sector público que no me daba el soporte, pues obviamente de lo económico, ¿no? Conforme fueron pasando los años, empezamos desde una mesa de madera hasta hoy que tenemos mesas diferentes y que podemos tenerlas articuladas, móviles y demás. Y entonces, obviamente es también mucho en el querer hacer, ¿ok? En el querer buscarle, en el buscarle cómo sí puedo hacerlo para que todos estos fellows pues puedan salir adelante. Entonces ya tengo yo 15 generaciones de residentes, de los cuales sí ya muchos han derivado a hacer cirugía de columna vertebral y pues ese es el gusto, ¿no? Desde con poquito que empezamos, hoy podemos hacer muchas cosas y creo que tenemos que seguir adelante, no nos podemos quedar en el pasado. Sí es importantísimo el hecho de la anatomía que bien comentó usted hace un momento, pero creo que todo le tenemos que dar ese seguimiento y no podemos cegarnos ni tampoco Claro, tu hermano tabarnos hacia la tecnología y hacia el futuro que es nuestro presente. Hace 15 años yo decía que la endoscopía era mi futuro cuando Ujú. ya lo estaba viviendo. Y hoy digo que ya tengo que renovar todo ese tipo o de abordajes o de resto de equipo quirúrgico, porque al final de cuentas, como quiera, vamos en pro, ¿sí? A llegar a un target de que sea menos agresivo y máximo beneficio para nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctor Gilberto levantó la mano nuevamente. Mm, ay, qué rico. Sí, Este, oye, Carlos, no, pues ya ves, le ganaste el de Veracruz, y por eso te Ujú. felicité, porque, pues, trajiste el Loaro a Chihuahua. Eso es bien cierto, ¿eh? Y esas son mis felicitaciones. No, como dijo ahorita mi querido amigo Luis Duchenne, Ujú, ujú. no, así como estás caso en Bolivia, no te creas que aquí Ujú. en México lo tenemos en todos lados. Se me Sí, hace, se me hace que si levanto los 10 dedos de la mano, se me hace que me sobran dedos, Luis. mm, Este, todavía recuerdo hace unos 3 4 años, había tres OAR, había uno en la Marina Nacional, había ¿verdad? uno en México, había uno, me parece que en Querétaro y otro en Chihuahua. O sea, había cuatro. Y ahorita están Bueno, hay que entrando tomar en más. cuenta que el doctor Virgilio fue pionero en México y Sí, fue el que tuvo el primero ARM en todo México, Virgilio sí, Ortiz, bueno, sí, y luego la Marina, me parece, y luego la Querétaro, y me naval. parece que enseguida Chihuahua. Pero eh, el detalle principal es esto. Sí es cierto, otra vez apoyando al doctor Guzmán.
Sí es cierto, es comparar un BMW con un bochito hecho garras o con un bochito que ya está viejito, que todavía sigue funcionando, pero pues si es BMW o si es bocho, hay que enseñar al piloto a manejarlo, ¿verdad? No podemos subir aunque sea un bocho o aunque sea un BMW, no podemos subirlo a manejar si nunca ha manejado un coche, ¿verdad? Un carro. Ujú, Entonces yo pienso eso, que Carlos está balanceando las dos cosas muy bien. No podemos subir a un Gracias, Jesús. residente a manejar un BMW si nunca ha manejado de residente, que como todos, la mayoría, pues nunca habíamos tenido carro, anduvimos a pie, luego en ujú, bicicleta y después manejamos un ujú, carro hecho garras que se descomponía en todos lados. Yo creo que esa es la curva de aprendizaje de un residente. No podemos darle un BMW siendo R1 y que ya esté manejando. Bueno, yo sé que en un futuro eso va a ser eso va a ser el futuro, pero ahorita yo creo no debemos de perder por lo pronto, no sé los tiempos cuando cambien. Pienso que el doctor Guzmán piensa igual que yo. No podemos perder la anatomía, perder lo básico, hacer una cirugía allá en el monte, allá solos, salvar ujú, a un fracturado o operar a un paciente con lo que tenemos. Pero sí creo que agradecerle a Carlos que logró traernos a Chihuahua toda la tecnología de Medtronic. Yo estoy a punto en mi hospital es el Hospital Vistas del Sol, ya estoy a punto de instalar el neuronavegador. En un futuro, por si no sabían, Carlos Arellanes ya tiene dos OARM, tiene dos. Tiene uno que es el de la generación pasada, Lucian, ahí para que te lo oye, ahí para que te lo mande a Bolivia, ah, porque, ¿sabes qué? Porque ya adquirió el nuevo. ujú. Entonces, yo se lo voy a pedir que me lo pase acá para mi hospital, y si no, pues pídelo tú, Lucian, allá para Bolivia, porque ya tiene dos ahí en Star Médica, ¿eh? Entonces, Perfecto. bueno, sí es cierto. Estamos en esa transición de que los residentes tienen que aprender lo básico para pasar a lo de alta especialidad, pero quién sabe en un futuro, ¿eh? En un futuro van a irse directo al neuronavegador, van a poner el tornillo, no van a saber ni dónde quedó el tornillo, pero saben que así va. Ese es el futuro. Pero por lo pronto yo creo que sí debemos de enseñarles. Repito, mi hijo es R3, está, está haciendo neurocirugía y creo que ahorita tiene que aprender lo básico para poder llegar al neuronavegador y para poder llegar al OAR. Pero yo, como les digo, estoy a punto de adquirir un neuronavegador, un OAR en mi hospital donde estoy, ahí en Delicia, Chihuahua, y pues para allá vamos. Y nuevamente felicito a Carlos, muchas felicitaciones con todo mi cariño de amigo, de Gracias, que Jesús. Un abrazo. trajo a Medtronic, es un referente mexicano a nivel, ahorita podemos decir que Latinoamérica, mundial, de que es speaker de Medtronic y que nos está trayendo toda la tecnología de Medtronic al norte del país, y pienso que pues a todo el país en un futuro. Y felicitaciones porque es un entusiasta, tiene mucha energía, no sé dónde agarra tanta energía, no sé cómo le alcanza para tanto, pero ahí anda Carlos dándole duro y Sí, posicionándonos a México a nivel mundial en cirugía de columna. Muchas gracias gracias, a Jesús. todos y de veras, felicitaciones, Carlos. Felicitaciones, Gracias. doctor Guzmán, doctor Sosa, Duchenne, un abrazote. Bueno, estamos ya más de 1 hora y media. Podríamos estar hablando toda la noche, pero hay tiempos que cumplir. Agradezco al doctor Carlos Arellanes por su brillante participación. Felicitar siempre al doctor Guzmán y al doctor Antonio Sosa por ser los creadores, impulsores del Spine Webinar. Y como se ha encargado al inicio, esperamos que todos puedan asistir al Spine Webinar 100 en Ahí Tijuana. nos vemos. Y ahí nos vemos. Un saludo grande a todos y hasta el siguiente lunes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Record.